Bienvenidos nuevamente a LFM Opinión, bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas. Hoy vamos a tener una plática muy interesante con una persona que posiblemente muchos de ustedes ya lo conozcan, que es Hugo Rodríguez Barroso. Hugo Rodríguez es abogado, es economista, tiene un doctorado en ciencias, pero además tiene una vida muy sui generis. Él tiene varios récord Guinness y debo decir que no porque los haya buscado para coleccionarlos, sino porque la vida lo fue llevando a una serie de actividades en donde empezó a destacar. Y bueno, pues tiene récords mundiales, por ejemplo, de 70 horas nadando de mariposa en el mar. Cruzó de Cancún a Cozumel de mariposa, le llevó nada más 12 horas, 20 minutos, pero cruzó dos veces el Canal de la Mancha y ha subido dos veces el Everest. Adicionalmente, la primera vez que subió al Everest, pues adquiere un récord mundial muy especial porque es la única persona que ha sobrevivido en condiciones extremas a lo largo de una noche prácticamente en la cima y logró despertarse. Él nos va a platicar ahorita para no entrar en detalles, pero ahí tiene otro récord y otro más muy importante porque nos va a llevar finalmente a su parte profesional. Es el único mexicano que ha organizado, y para efectos prácticos el único latinoamericano que ha organizado una expedición al Everest ecológica para limpiar el Everest. Él también ahorita nos va a platicar de dónde surgió esa idea. Y de ahí él terminó desarrollando toda una investigación económica para desarrollar un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de desarrollo basado en la sustentabilidad, no nada más para naciones, sino inclusive para personas en lo individual. ¿Qué tan sustentable es la forma de vida que cada uno de nosotros tenemos? Y él se define a sí mismo como un economista ambientalista. Entonces, bueno, vamos a tratar de abordar todas estas facetas fascinantes de Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias Hor- por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, buenas tardes y buenas tardes a todos. Antes que nada, te quiero agradecer, Luis, por la invitación. Yo quiero que sepan todos nuestras amigas y amigos que tú has sido uno de mis grandes maestros en la vida. Fuiste mi primer jefe en el servicio público. Para mí fue muy enriquecedor y ha sido para mí muy importante porque siempre he dicho que los ejemplos de las personas en mi vida han sido eh, quienes han sido mis jefes, o cuando menos la mayoría. Y por eso te estoy muy agradecido, porque tú has sido un ejemplo para mí desde que tuve ese primer trabajo. Y por eso también muchas gracias. Me invitaste a escribir en LMF Opinión durante el tiempo que pude hacerlo, porque después me tuve que integrar al proyecto de investigación del que amablemente has referido y que verdaderamente pues, trabajaba yo a veces. Era tan apasionante el trabajo que ni dormía. Y por eso el agradecido soy yo, Luis. Eres muy amable por invitarme. No, al contrario, eres muy generoso, te lo aprecio mucho. ¿Por qué no empiezas a contarnos tu primer ascenso al Everest y el drama que viviste, porque prácticamente tocaste las puertas de la muerte allá en las grandes alturas, para que de ahí podamos tomar la conversación y llegar a la parte económica?
Sí, con mucho gusto, muy amable. Para mí realmente el deporte, como le inculcaron mis padres, era parte de mi formación. Nunca fue mi objetivo, nunca lo ha sido hasta la fecha. Por alguna razón, pues en la medida que fui practicando deporte, primero en la natación, pues empecé a asumir retos que en aquel entonces, pues te estoy hablando, empecé en la natación de larga estancia. Este es un preámbulo para platicar de la primera expedición del Everest, pero en 1984 es cuando empiezo ya de manera muy dedicada a entrenar para cruzar el Canal de la Mancha. Eh, y en aquel entonces, bueno, todas estas cosas parecían como de locos, ¿no? De hecho, mucha gente se extrañaba que eh, pues me dedicara tanto a entrenar. Era muy joven, pero entrenaba 8 horas al día. Nadaba en el mes más fuerte, 20 kilómetros al día. Hacía 2 horas de gimnasio. En fin, estaba muy, muy dedicado al mismo tiempo que estaba ya cursando la mitad de mi segunda carrera, que era la de Derecho. Y bueno, pues hice el primer intento para cruzar el Canal de la Mancha en 1985. El agua entonces, y esto es muy importante mencionarlo porque esto es una demostración más de que el cambio climático no es ciencia ficción, sino que existe. Entonces el agua era verdaderamente fría. En promedio, el Canal de la Mancha en aquella época estaba en cerca de 15 grados Celsius. Para que se den una idea que son 15 grados, si recuerdan aquellas bolsas muy grandes de hielo de fiestas, eh, en una tina de baño con agua fría, si ponía uno o 5 bolsas de hielo, la temperatura bajaba a 16 grados y medio y el canal estaba a 15. Yo para entrenar me metía 2 horas en los hielos y a pesar de todo ese entrenamiento de frío no me fue suficiente. Cuando llegué al canal tuve temperaturas que hubo picos descendentes de 11 grados Ah, caray. y nadé entre 13 y 14 grados, de tal forma que después de nadar 11 horas y de recorrer 51 kilómetros, estando a 3 kilómetros de la costa opuesta, me tuvieron que sacar inconsciente del agua. Y ese fue, digamos que yo creo que en mi vida ha sido el shock más fuerte, ¿no? Porque además uno estando joven, pues un año de entrenamiento y en aquel entonces yo creo que los años, digo, transcurren igual desde el punto de vista del tiempo, pero la vida moderna nos ha hecho que ahora un año se pase muy rápido. Lo veo con los jóvenes que los años se les hacen muy rápidos y a nosotros en aquel entonces transcurrían muy lento. Entonces, para mí haberme dedicado un año y no haber logrado el cruce fue muy difícil de asimilar. No obstante, pues siempre tuve el ejemplo de mi padre y de mi madre y siempre me motivaron y me impulsaron y volví a empezar a entrenar al mes para hacer un segundo intento. En ese momento, todo esto lo platico porque yo creo que en mi caso las circunstancias me han llevado a lo que pues hoy digamos que he planteado y estoy tratando de promover, que es este nuevo proyecto de desarrollo económico basado en la sustentabilidad que amablemente has referido. Pero en aquel entonces me di cuenta que tenía que incrementar mi intensidad en los entrenamientos. Y fue ese momento cuando, incluyendo en los entrenamientos de natación, muchas sesiones de nado mariposa, pues todos sabemos que el nado más difícil es mariposa. No quiero ofender a nadie, pero yo creo que si quieren saber, si se quiere saber quién sí es nadador y quién no, pues el nadador sí nada mariposa. Y a pesar de eso, la prueba más larga en unas Olimpiadas es de 200 metros mariposa. Es muy pesado. Yo de pronto me encontré en entrenamientos que ya nadaba 5,000 metros de mariposa, 9,000, 12,000, 15,000 y un día hasta 20,000 metros, 20 kilómetros de mariposa.
y me topo con que hay un récord mundial de un gringo que tenía 16 kilómetros y entonces pedí la alberca del Sedón con los jueces, se certificaron y nadé 20 kilómetros y medio. Eh, unos meses después hice el segundo intento en el Canal de la Mancha y después de nadar 55 kilómetros durante 13 horas en agua promedio de 15 grados, logré el cruce en el Canal de la Mancha en 1986, fue el 13 de agosto. Ese mismo año, el presidente de la República, en aquel entonces Miguel de la Madrid, me dio el Premio Nacional del Deporte con otra deportista de tiro con arco. Y bueno, pues de hecho fue uno de los años en donde solamente galardonaron a 2 deportistas. Entonces eso me ayudó mucho, me motivó mucho. Al año siguiente, pues me dediqué a entrenar para un triatlón muy grande que se llama Ultraman. Y muy pronto me enteré que el gringo ya había nadado más de 50 o 55 kilómetros de mariposa. Y me puse a entrenar para romper el récord, porque pensé, bueno, si él tenía 16, yo 20, ya subió mucho, la diferencia es muchísima, pero pensé, bueno, si él lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y me puse a entrenar y en ese momento mi lógica me llevó, digamos, primero a hacer una analogía con lo que hacía la selección olímpica de natación de Alemania, que era de las más fuertes del mundo en ese entonces. Estoy hablando de 87, y ellos venían a hacer un campamento de altura a México en Toluca, en la alberca olímpica de Toluca, y para elevar 2000 metros de altitud, y hacían sus entrenamientos muy fuertes. Entonces fue cuando pensé, bueno, si yo vivo en la Ciudad de México a 2224 y necesito incrementarle 2000 metros, ¿a dónde me voy a ¿A dónde? entrenar? Y entonces así fue como fui a dar al Popocatépetl. Entonces lo establezco porque como de manera, digamos, coyuntural, una cosa me fue entrelazando con la siguiente y efectivamente fue muy efectivo. Hacía ascensos yo todos los sábados, cada 8 días, para poder incrementar la cantidad de glóbulos rojos en la sangre y con eso poder captar más oxígeno de tal forma que pudiese tener una condición fisiológica muy sobrada para poder aguantar la prueba en nado de mariposa, ya pensando yo en tratar de nadar mínimo 60 kilómetros de Cozumel a Cancún. Me puse a estudiar las corrientes. Muy pronto entonces tuve la fortuna de entrar a trabajar contigo y mientras trabajaba yo seguía entrenando y un buen día pedí ahí unos días para irme a Cozumel. Me fui, me fui a romper el récord del gringo y entonces nadé de Cozumel a Cancún 70 kilómetros, que sigue siendo una marca que no se ha roto, no sé por qué, porque ya transcurrieron muchos años. Pero esto también me dio un giro en mi vida, porque cuando volví a cruzar el Canal de la Mancha, hice un intento de romper un récord de distancia. En esa prueba nadé 94 kilómetros de crawl. Y cuando decidí dejar la natación, porque la natación es muy demandante, yo pienso que es uno de los deportes más demandantes, pues traté de buscarme un deporte más tranquilo y equivocadamente me fui al montañismo. Entonces así, bueno, por la experiencia que ya tenía en el Popocatépetl y en el Iztaccíhuatl, yo me quedé verdaderamente maravillado de las montañas. Empecé a hacer ascensos en varias montañas, en el Aconcagua, en el Mont Blanc, en el Matterhorn, en fin, y muy pronto pues pensé en el Everest. En aquel entonces, ya para llegar al 97, hay que decir que no existían las expediciones comerciales o empezaban. De hecho, comenzaban de manera muy híbrida, llevaban equipos nacionales, llevaban algunos montañistas comerciales. Pienso que
sí puede haber ahí un antecedente de una expedición comercial que fue precisamente en 96. De hecho, hay una película que se llama Everest y relata ahí una tragedia en la que se mueren, pues como 9 en la película, pero en realidad ese día se murieron 14 en las dos rutas, en la sur y en la norte, debido a una tormenta que los atrapa y no logran regresar al campamento 4. Las tormentas ocurren siempre en las montañas. Las montañas prácticamente después de las 4 de la tarde se hacen muy adversas. Y cuando uno está en una montaña de más de 8,000 metros, entonces dificultan la sobrevivencia humana. El mayor problema que yo considero que existe en una montaña de más de 8,000 metros es la ausencia de oxígeno, aunque en realidad lo que varía es la presión parcial de oxígeno que disminuye de tal forma que después de 8,000 metros se tiene el equivalente al 33% de oxígeno que existe a nivel del mar, y eso conlleva una serie de trastornos fisiológicos en la parte física, literalmente física, eh, pues provoca que la sangre se haga tan espesa, tan densa, tan, digamos, viscosa, que provoca edemas pulmonares y edemas cerebrales. Cuando empezó la epidemia del COVID-19, yo empecé a estudiar esa pandemia porque siempre, bueno, como deportista y desde de aquellos tiempos no existían los médicos deportivos, no existían los nutriólogos deportivos, entonces uno se convertía en todo. Uno como deportista, perdón la redundancia, pero de deporte extremo, uno se convertía en entrenador, en deportista, en entrenador, en fisiólogo, en nutriólogo, en absolutamente todo. Entonces, siempre me ha llamado a mí mucho la atención el estudio, digamos, fisiológico, y me llamó mucho la atención que los síntomas del COVID eran muy parecidos a los de un edema pulmonar en la montaña. Y de hecho, a tal grado que prácticamente, digamos, las consecuencias de ambos pues eran la pérdida, digamos, de la vida, ¿no? Eh, Solo que en la montaña es muy rápido. En la montaña eso puede suceder en unas horas. Y de hecho, una vez que uno tiene un edema pulmonar a más de 8,000 metros, si uno no varía de inmediato la altitud, puede morir en 8 horas. O sea, es tan rápido que con un edema en 24 horas de que se detectó o que ya se tiene los indicios más mínimos de un edema pulmonar, si no se modifica la altitud a más de 8,000 metros, en menos de 24 horas la persona está muerta. A ese nivel, digamos, de afectación es la altitud, y por eso es que se usan botellas de oxígeno, porque lo que se hace es eliminar ese gran riesgo. Además de esto, pues son obviamente todos los riesgos derivados de una caída en una pared o una grieta, una avalancha, y las temperaturas que normalmente la temperatura en el campo base pues puede descender en la noche a menos 20 grados, y ya hacia arriba de los 8,000 metros las temperaturas descienden a menos 45 grados. Para tener una idea, la temperatura más baja en el planeta es de menos 90 grados, entonces es verdaderamente frío. Y si a eso le incrementa uno el factor del viento, no, pues es un frío mortal, porque lo que más enfría es increíble, pero es el viento. Y dependiendo de la velocidad del viento, entonces todo esto se hace exponencial, y eso provoca que también los ascensos sean distintos. Cuando hablo de que 96 se pudo haber registrado en las primeras expediciones comerciales, lo comento porque tampoco eran muchos los montañistas que hacían los intentos a la cumbre del Everest. Yo ahora estoy sorprendido de ver las fotos y veo unas filas ahí
de gente como si estuvieran subiendo Sí, una como, pirámide, la de Teotihuacán, y digo, ¿cómo es posible que nosotros en mi segundo ascenso, en nuestro día de cumbre al Everest, en la segunda expedición, esa fue la de 99, y perdona que me adelante, ahorita me regreso a lo que estaba, pero lo sí. planteo porque en esa expedición fuimos 7 personas, ¿no? 7 personas estábamos en la montaña y somos los que llegamos a la cumbre. Ahora veo unas filas interminables de gente y digo, pero ¿cómo? Y tristemente además yo no estoy verdaderamente involucrado en el medio, nunca lo he estado ni en la natación ni en el deporte, porque nuevamente pues nunca fue mi objetivo, perdónenme, pero sé que además ya suben con tanques de oxígenos del campo 2, que les ponen cuerdas desde casi desde abajo. Entonces, el tener cuerdas es una ayuda tremenda, es como tener un barandal, ¿no? Porque Ujú, tiene ujú. un Yumar, es un dispositivo que va atado al arnés, se mete a la cuerda, se trepa el Yumar y se atora. Tiene unos picos por dentro y entonces si uno se cae, el Yumar se atora en la cuerda y uno queda colgando como piñata. Si uno no lleva el Yumar o no hay cuerda, pues se cae uno y se va hasta abajo. Entonces, pareciera que sí ya trae un enfoque más como comercial. En aquel entonces comenzaba y las expediciones no eran tan grandes, no había tantos grupos de expediciones, y eso también me dio la oportunidad verdaderamente de disfrutar mucho la montaña y de que me cambiara la mente eh, y la vida, porque en esa expedición de 97 yo no tenía realmente, pedían experiencia en montaña y pedían, analizaban de hecho las expediciones, sobre todo después de ese accidente, que habían ido personas que no tenían antecedentes muy sólidos como montañistas, ya analizaban el, digamos, el Tu bio experiencia. exactamente de las personas, pues para no correr los riesgos. Y para mí fue muy interesante porque me unía a una expedición británica que me aceptaron por el cruce del canal y por el récord de mariposa, porque dijeron, pues como cuate, pues si hizo el récord de mariposa y nadó tanto, pues no creemos que vaya a tener problema para poder aguantar ahí el ascenso, ¿no? Bueno, pero pues yo lo que nunca me imaginé fue el descenso, que es donde me atoré. Y así es como me incorporé a esa expedición, que me cambió la vida, porque después de eh, digamos, de estar haciendo la aclimatación a gran altura en el Everest, se instalan 4 campamentos adicionales al campo base. Pues el campo Ujú. base está a 5.300 metros, que es la altura de la cumbre del Iztaccíhuatl. Se instala un campo 1 a 6.100, uno 2 a 6.400, el tercer campamento a 7.350 y el cuarto a 8.000 metros. Y mientras que de las 14 montañas más altas del mundo, 8 están entre los 8.000 y los 8.200 metros. En el Everest, el último campamento está a 8.000 metros. Ujú. Eh, entonces, haber hecho la aclimatación a gran altura, el haber movido equipo, instalado los campamentos, tener todo esto listo para hacer un intento de cumbre que ya la expedición llevaba 2 meses, pues me puso en un predicamento porque cuando subo para intentar la cumbre en el campo 4 me enfermo de la garganta y también presento fiebre. Entonces, nos decías que ya habían llegado, tenían 2 meses en la expedición y ya estaban en el campamento 4 a 8.000 metros de altura. Exactamente, ya llevábamos 2 meses, la expedición dura normalmente 2 meses y medio y no había habido oportunidad de intentar la cumbre, entonces yo había tenido esta experiencia también en el Canal de la Mancha, que las esperas eran muy largas por las condiciones meteorológicas y por la fuerza de las corrientes, entonces también en el mar, en el canal se escogían los días
un poco, más bien totalmente en función de las condiciones climáticas, meteorológicas y de las corrientes, y aquí no era la excepción, nada Ujú. más que acá era hacia arriba, era también las condiciones climáticas, meteorológicas, la fuerza de la presencia del viento, la dirección del viento y la fuerza del viento. Principalmente era la fuerza del viento. Eh, y obviamente que si la presión atmosférica no era favorable, pues añadía otro componente de dificultad. Y si había mal tiempo, pues todavía más, porque las tormentas en una montaña de más de 8,000 metros son mortales, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo se abrió una ventana de oportunidad y llego al campo 4 y me enfermo. Entonces, como lo decía, bueno, pues me enfermo de gripa, bueno, de la garganta y con fiebre. Y si digamos que uno en casa, pues le cuesta trabajo hasta levantarse o ir a la farmacia o ir a trabajar, pues imagínense, estando ahí y saber que te tienes que tirar 10, 12, 15 horas de ascenso de 8,000 a 8,848 metros del mar. Pero eh, normalmente pues la gente en esas condiciones se baja. Y yo decidí subir porque eh, para mí el pensar en tener una segunda oportunidad era prácticamente imposible. Y entonces pensé, bueno, pues esta es la única oportunidad que voy a tener. Estas son mis condiciones físicas y fisiológicas y de medio ambiente y comencé el ascenso. Lo comencé alrededor de las 10:30, 11 de la noche. Yo quiero comentar que por esa disciplina que uno puede tener en todo, como tú la tienes tanto, Luis, en tu estudio, en tu trabajo intelectual, en tus investigaciones, en cultivar no solamente tu mente, tu razón, sino tu espíritu. Esa disciplina es la que hace la diferencia. Entonces, en este caso, llevándolo al terreno de lo físico, pues yo había desarrollado una tremenda destreza y fuerza. Para poner un ejemplo, en mis entrenamientos yo había subido el Popocatépetl 3 veces seguidas. En, en 21 horas había subido 3 veces el Popocatépetl. Eh, Había hecho ascensos a la cumbre del Iztaccíhuatl en 2 horas, mientras que hay normalmente los grupos de montaña lo suben en 2 días. Un día tardan 4 horas y otro tardan 7. Yo llegué a subir en 2 horas con tenis y con shorts y con una camiseta de... Entonces tenía mucha fuerza, era muy rápido. Creo que era el más rápido de toda la expedición. La expedición iban 7 británicos, 3 islandeses y un mexicano. No obstante eso, el día de cumbre fui el último en subir. De la, digamos, merma física que me había ocasionado la temperatura y el malestar. Y bueno, pues cuando llego a la cumbre, que fue O sea, fuiste algo, el último en llegar a la cumbre. fui el último en llegar a la cumbre ese día, del nivel de, digamos, De agotamiento. desgaste físico por la temperatura, pues iba enfermo. Y digo, y 2 años después que regresé, fue una historia muy distinta porque cada paso lo disfruté, llegué fuertísimo a la cumbre, pero y muy rápido. Entonces, pero bueno, regresando a ese primer Ujú. pues, intento exitoso hasta la cumbre, eh, pues todo esto me lleva a una situación de sobrevivencia, que es lo que me cambió, porque fue tanto el desgaste que después de la cumbre ya no pude descender. A unos pasos de la cumbre literalmente perdí la energía eléctrica como si le quitas el cable bueno, no a una computadora que trae pila, ¿no? Si le quitas ahorita al horno de microondas, o a lo que sea,
¿Al refrigerador? Al refrigerador le quitas la energía eléctrica y ¡pum! Se apaga. Así me pasó. Ni siquiera me di cuenta de que venía una pérdida de energía. De pronto tuve un resbalón ahí en una arista. En esa arista, fíjate, tenía en la pierna de derecha 2.500 metros de pared y en la izquierda 4.000 del lado del Tíbet, pero iba en una cuerda que se había fijado. Entonces cuando me caigo me quedo colgando de la cuerda. Fue muy difícil que me pudiera reincorporar porque el regresar, estar colgado ahí, el regresar y subir a ponerte en la ruta fue más desgastante y ya no me pude mover. Todavía estaba ahí un Sherpa que iba conmigo, ni ahí entró una discusión porque él no entendía que yo no me podía levantar. Y entonces le dije, mira, no tengo energía ya para seguir y no me puedo levantar. Y tú no te puedes quedar, porque si te quedas te vas a morir. Entonces te tienes que bajar. Fue ahí difícil porque incluso como que fue una discusión casi. Yo no tenía ni energía para estar discutiendo hasta que entendió y le volví a pedir que se bajara y se bajó. Y tú te quedas solo, absolutamente solo allá en la cumbre. Me quedo solo. No, ya no está en la cumbre, estaba en el Paso Hillary. El Paso Hillary está como a 40 metros de la cumbre. Son unas dos rocas, como dos dados, muy grandes, que pueden ser como de la altura de 2 pisos, que no es mucho, pero a 8.780 metros, no, 8.800 metros de altitud, es muchísimo. Esos dos dados, ese es, digamos que la última muralla para poder llegar a la cumbre. Es la Ahí más estaba, difícil, digamos. sí, aunque técnicamente no tiene problemas, si estuviéramos aquí en el jardín, dados los subes como sin ningún problema, pero además acá traes los crampones, es roca, los crampones no se usan en la roca, en fin. Entonces, estaba a esa altitud, ya no me pude mover, ya él se tuvo que bajar y en ese momento me quedé, eran ya las 4 de la tarde. Normalmente uno tiene que regresarse en donde se encuentre a las 12 del día. Yo ya traía un retraso de 4 horas. Y en ese momento sí pensé que ya no regresaría. Pero lo tomé con tanta calma. No entiendo porque fue al mismo tiempo un sentimiento de satisfacción de que había llegado. Me sentí orgulloso, pocas veces en mi vida me he sentido verdaderamente orgulloso de mí. Y ese fue un momento que me sentí muy orgulloso. Y sabía que no iba a bajar. Pues por el desgaste, entonces me quedé dormido. Ese es un problema porque cuando un montañista o alpinista o como le llamen o le quieran llamar, se queda a esa altitud dormido, no despierta. No tiene Entonces, oxígeno suficiente para despertarse. así es, no tiene oxígeno suficiente, la mente se pierde, pero además también hay un desgaste físico, fisiológico, tus pulsaciones bajan, el ritmo del corazón desciende muy rápido, te quedas dormido y bajan todavía más por el frío hasta que la persona se muere. Yo no sé si, bueno, yo digo que fue gracias a Dios y fue gracias a la montaña. Eso me cambió, les repito, y por eso, como siempre me refiero, y yo digo es mi montaña porque es mi casa. Y
Entonces, bueno, me quedé ahí dormido y transcurrieron 2 horas. Eh, Así que ya muy cerca de las 6 de la tarde, de pronto me despierto. Y cuando me desperté, no entendía yo dónde estaba, como esos borrachos que se van de parranda y que se despiertan, no saben Sí, sí, ni en sí. dónde están. Entonces me empiezo a despertar y veo así hacia abajo unas nubes muy bajas, como si estuviera, como el piso, como si ahorita uno ve el piso. Y entonces, pues pensé, pero ¿por qué dónde están esas nubes? O estoy soñando. Y Sí, poco a generalmente poco, las nubes están arriba y tú las estás viendo abajo, ¿no? Dices, exactamente, en el piso. Y ujú. entonces digo, bueno, pues, ¿en dónde estoy o qué pasa? Y de pronto volteo, así como está esta columna que está atrás de mí, y veo que tengo el paso Hillary. Y el paso Hillary, ese se había ya hecho muy famoso, porque no había habido videos. De hecho, creo que 96 y 97 fueron los primeros videos de la cumbre del Everest. Pero previo a eso, unos años antes, unos 4 años antes, se habían tenido las primeras fotografías del paso Hillary, que habían circulado mucho entre, digamos, el mundo de montañístico. Entonces, pues uno tenía muy grabada en la mente la imagen del paso Hillary. Volteo y veo que tengo el paso Hillary atrás. Y ahí fue donde todo cambió, porque ahí me entra una preocupación y se activa el instinto de sobrevivencia, ¿no? Ujú. Y ahí pues tengo que bajar como sea, pero tengo que bajar. El levantarme fue muy difícil, me tardé eh, más de 20 minutos en poderme poner de pie. Y ya de pie empiezo a hacer el descenso, pero me enfrento a la cumbre sur. Las montañas no son así, como si fuera un cono, subes y bajas y son muy irregulares, inclusive por la formación de la nieve y del hielo y del invierno previo. eh, las formaciones se hacen distintas. Entonces, para mí la preocupación era poder subir la cumbre, porque es la cumbre sur, o sea, tiene la cumbre principal y está el paso Hillary y luego baja un poquito y hay que subir a la cumbre sur para hacer ya el descenso Ujú. hasta el balcón y luego de ahí al campo 4. Entonces, en ese momento fue que mi reto fue subir a la cumbre sur. No era mucho, era como lo equivalente a un piso en un departamento, pero no tenía energía. Y en Ujú. ese momento pensé, bueno, si no logro subir la cumbre sur, pues ya hasta aquí llego. Nada más que ya no era mi situación de 2 horas y media antes, en donde como que me había dejado ir, ¿no? Aquí ya tenía yo activado el instinto de sobrevivencia. Y gracias a tantos entrenamientos en el agua fría, en la montaña, los entrenamientos de natación en donde nadaba tanto y por el trabajo tenía que dormir 3 horas al día y que había tomado cursos para poder programar la mente y que todos estos entrenamientos para poder programar la mente y descansar en 3 horas están basados en la respiración, es que gracias a eso pude hacer una concentración basada en la respiración, ¿no? Una respiración verdaderamente profunda como la que se hace en las meditaciones. Borré de la mente absolutamente todo y gracias a eso pude subir la cumbre sur. Y estando en la cumbre sur, me entró mucha confianza y fui bajando en esta arista en la que les digo que trae uno de un lado 2.500 metros y el otro pie el Tibet a 4.000. Y de manera impresionante, siendo que en altitud se pierde la posibilidad de razonar, porque uno de los primeros órganos que se pierden es
el cerebro, por falta de irrigación, por falta de oxígeno, muchas cosas, siendo que eh, estando, digamos, en esas condiciones de falta ya de oxígeno muy deteriorado, eh, pues me detengo bajando de la arista sureste, la que viene bajando en la cumbre sur, me detengo y trato de encontrar las señales que me permitan entender qué es lo que va a pasar en la montaña. También yo creo que fue tanto los ascensos que hice en la montaña que te genera esa posibilidad. Yo creo que nadie comprende mejor a nuestro planeta que un campesino o un pescador por el contacto en el que están con la naturaleza, que somos nosotros mismos. Eh, y un poco te pasa cuando eres montañista, porque incluso en el rostro te pega el viento y recibes información de qué es lo que va a pasar. Así que me detuve a esa altitud, ya habiendo pasado eh, la arista, y traté de obtener información para saber qué pasaría y saber cómo reaccionar. En ese momento vi que venía una tormenta y que ya estaba a unos minutos de que oscureciera. Venía una bajada ya muy pronunciada hacia el campo 4 y sabía que si confundía yo la nieve del hielo, pues pisando hielo me iría 2000 metros para abajo, eh, y que no iba a tener forma de distinguir, digamos, pues no la textura, sino el color. Una vez que pisara yo una placa de hielo, me iría. Y también entendí que vendría una tormenta, que pasar la noche iba a ser un alto riesgo con probabilidad de no sobrevivirla, pero entendí que era mi única probabilidad de sobrevivir. Y así fue que encontré un promontorio, después de un promontorio de roca, una plataforma muy pequeña, y ahí me acosté. Estaba a más de 8600 metros de altitud, y pasé toda una noche completa en tormenta, menos 45 grados, y al día siguiente ya con muchas dificultades, ya no me podía ni siquiera levantar ni mover, pero otra vez recurriendo a la respiración me pude poner en pie y pude continuar el descenso por mí mismo. No tuve un rescate, como creo que ha sucedido en algunos casos donde también alguien ya o dos personas se quedaron muy arriba. Eh, por esas personas pudieron subir por ellos. Y No, llegué al además, campo. a ti ya te daban por muerto, seguramente. A mí me daban por muerto, y tanto que en el internet internet ya se empezaba a usar cada vez más. Subieron un mensaje que no había regresado al campo 4 y que por lo tanto pues ya me daban por desaparecido y nada más tendrían que esperar unas horas más para confirmar que estaba muerto. Uh-huh. Eso fue muy fuerte, ¿no? No para mí, porque pues, yo no, llevaba, no había celulares, pero me refiero para mi familia, y eh, trabajaba en el gobierno, era el titular de la red privada del gobierno federal para mis jefes. Y bueno, pues yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Tenía que ir paso por paso para poder sobrevivir. Hasta que después de varias horas, a las 9 de la mañana había iniciado el ascenso el 22 de mayo a las 10:30 de la noche, y a las 9, casi 9:30 de la mañana del 24 Uh-huh. de mayo, regresé al campamento 4. Esa llegada al campamento 4 fue especialmente rara, porque
empiezan a salir todos los montañistas que habían llegado a la cumbre el mismo día que había llegado yo había sido el último, y empiezan a salir todos de las tiendas, todos tenían que bajar ese día, y empiezan a bajar todos, pues porque a lo lejos había un Sherpa había visto muy arriba, una marca roja, muy diminuta, viniendo de los 8,400 metros. Y era yo bajando, y entonces cuando me voy acercando, pues empiezan a salir todos de las tiendas. Yo no entendí eso porque lo que sí es que me daba mucha pena el pasar ahí cerca de la gente, entonces todavía le di la vuelta al campamento para este, llegar directo a mi tienda que estaba del otro lado, y de inmediato se me acercaron dos montañistas que eran líderes de dos expediciones de otros países. Me empezaron a hacer preguntas, ya estaban, yo no lo sabía, en comunicación con el líder de mi expedición que estaba abajo y con un médico que estaba en el campo base, y me hicieron favor de revisarme las manos, y entonces pues las manos estaban congeladas, y en ese momento me dijeron, mira, si no te bajas y lo más pronto posible al campo base vas a perder las manos. Y entonces ahí entra otro, digamos, modo, ¿no? Se activa otro modo de instinto de sobrevivencia, y fue así que bajé. O Ese sea, mismo día al campo 2 y al día siguiente al campo base. tú no te paraste en el campo 4, seguiste. Me paré nada más para que me revisaran, para tomar agua. No había tomado agua en más de probablemente unas casi 30 horas. Eh, y entonces, después de tomar agua, bajé. Llegué al campo base al día siguiente. De ahí salí, pues para tratar de rescatar las manos. Tuve que volar lo más pronto posible a México, aunque todavía tardé varios días. Y ya llegando a México fue todo un tratamiento ahí, ¿no? Para poderlas salvar. Ahí lo que fue, digamos, la parte que me ancla a la montaña es eh, que justo antes de abandonar el campo 4, cuando sé que ya voy a bajar hacia el campo 2 y que ya no voy a ver la montaña, y yo había tenido una conexión muy especial. Esto solo se entiende cuando uno está en contacto inmerso con una montaña. Eh, y entonces, en ese momento, sabiendo que tenía atrás la pirámide de mi montaña, entonces me volteé y pensé, tengo que hacer algo en reciprocidad. No sabía qué. Me bajé, regresé a los 2 años, hice una expedición nacional ya con un tema social, educativo, eh, como parte del lanzamiento del primer programa de formación cívica y ética. Me vinculé con la Secretaría de Educación Pública y fuimos el único grupo, digamos, no gubernamental que participó en esa campaña, y también en una campaña ambientalista. Y de ahí es que en el año 2000 tomé la decisión de hacer una expedición ecológica, y que consistía en subir a 8,000 metros de altura al campo 4 a bajar basura. ¿Por qué? Cuando en la primera expedición llegué a campo 4, una de las cosas que más me llamó la atención cuando veo esa enorme pirámide que te lleva a la cumbre, por el otro lado veo hacia la izquierda una explanada llena de basura. Me llamó mucho la atención. Es el basurero en
que se ubica en la corteza terrestre a mayor altitud. Me llamó la atención que somos tan cochinos los seres humanos que hasta allá dejamos la basura. Entonces fue en el año 2000 que decidí hacer una expedición ecológica y con 5 Sherpas bajamos más de 200 kilos de basura desde los 8,000 metros. Básicamente eran tanques de oxígeno abandonados desde las primeras expediciones. Había unos tanques tan grandes, yo creo que era de los primeros expedicionarios que ascendieron o que intentaron el ascenso. Y eso es lo que me permitió también entender que pues para ser ambientalista hay que hacerlo en los hechos, ¿no? No nada más en la palabra. Está muy bien también que sea en la palabra, pero yo creo que hay que, para mí era muy importante, cuando menos, que en los hechos y haciendo un esfuerzo verdaderamente muy fuerte, pues yo me pudiese considerar ambientalista, y por eso es que me considero ambientalista. En esa segunda expedición volviste a subir a la cumbre, pero además te tomaste la tarea o te pusiste la tarea de limpiar el Everest. No, en la segunda fue hacer el ascenso y ser parte de esta campaña de formación cívica y ética y de defensa del medio ambiente. La otra fue una tercera expedición. Esa fue en el 2000. Esa expedición fue otra más. Entonces, Otra más. fueron Total. 3 expediciones. Así otras. Y en la Bueno, tercera también subí a la Cumbre Sur. Además, en esa expedición, además de la ecológica, iba apoyando como líder de la expedición a el Sherpa más fuerte del mundo, que iba rompiendo un récord de velocidad del campo base a la cumbre. Entonces fui parte también del equipo de apoyo para poder ir poniendo los tanques de oxígeno en la ruta hasta la Cumbre Sur, y esa fue ya la tercera expedición. se nos ha acabado el tiempo de este primer programa. Si te parece, vamos a dejarlo aquí para que no sea un programa muy largo. Muchas gracias por acompañarnos y los espero para la próxima. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos.